El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, reciban un fuerte abrazo y un cordial saludo de su pastor Jorge Matallana y de nuestro ministerio Reinando en Plenitud en este nuevo año que el Señor nos concede para gloria de su nombre y para edificación de nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado los peligros de la mente. Y quiero invitarles para que le demos gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador hermoso y Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro instructor, quien nos permite acercarnos a la verdad y poder comprender muchas cosas de la palabra de Dios y su misterio que de otra manera sería imposible poder comprender. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado los peligros de la mente. Y quiero compartir con ustedes esto porque es de demasiada importancia entender que después de que el hombre se arrepiente, su mente no es liberada por completo de todas las obras de Satanás y de todas esas fortalezas que bien sabemos que tú y yo heredamos de nuestros padres. Heredamos una cultura religiosa. Fuimos educados en una formación académica que en vez de constituirse en una bendición para poder entender el misterio de Dios muchas veces son una barrera. Pero amados, el recién convertido debe estar convencido de que va a ser atacado con mucha más fuerza por el enemigo. Y es que hay un texto maravilloso bíblico que nos revela cómo la vida cristiana es un camino, es una senda por la cual cuando vinimos a Cristo o nos trajo Él hacia Él o nacimos de nuevo, nos traza una senda. Y por esa senda comenzamos a transitar cuando nacemos de nuevo. Una senda que tiene 3 etapas que finalmente nos conducen a la madurez y a poder tener una victoria completa sobre Satanás, los demonios y nuestra propia carnalidad, lo cual es el propósito de Dios al traernos a Cristo. Ese texto lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, amado, la meta entonces es ese día perfecto del cual nos habla el versículo. Y ese perfecto nos habla de completos, de poder llegar a convertirnos en padres espirituales de muchas personas que los necesitan hoy en día. Así que para poder llegar a esa meta, cruzamos 3 etapas. 3 etapas que se deben transitar, de las cuales nos habla Primera de Juan, de una manera muy clara. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 13.
seguramente ya conocido por ustedes y en algunas ocasiones he hablado al respecto. Pero dice la hermosa palabra del Señor: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí yo quiero utilizar una imagen de apoyo que ustedes comienzan a ver en este momento, cuyo título es El cristiano carnal, y como subtítulo, su camino a la madurez. Y por supuesto el texto que acabamos de leer. Aquí encontramos ese camino que nos conduce a la madurez espiritual y que vemos desde la parte inferior de la imagen, que la voy a explicar por supuesto. Dice ignorados y habla de hijitos, que son niños en Cristo que se alimentan de leche. Luego en el transitar encontramos los jóvenes que han vencido al maligno, y finalmente hablamos de los padres, que son los cristianos maduros que reciben y dan alimento sólido para la gloria de Dios. Así que, amados, como vemos entonces de abajo hacia arriba, la etapa comienza con los hijitos. Los hijitos son los niños en Cristo, son los recién convertidos, que obviamente comienzan a ser alimentados con leche espiritual, y quienes con disciplina y con revelación van a llegar un día a ser jóvenes, para finalmente poderse convertir en padres espirituales. Es claro, amados, que ambos, niños y jóvenes, como ustedes ven en la imagen, son frecuentemente atacados por el poder de las tinieblas. Pero llegarán a una etapa en que esos jóvenes, como dice también el cuadro, llegarán a vencer al maligno y a convertirse en padres, capaces de recibir alimento sólido y de compartir alimento sólido, como estaremos mirando. Esa victoria maravillosa sobre el maligno es lo que hará que el creyente ahora esté capacitado para recibir, lo repito, alimento sólido. Y a esa clase de creyentes es a quien el apóstol Juan denomina con el epíteto de padres, y que, como vemos en la imagen, llegan a convertirse en intocables. Yo coloqué en la parte inferior ignorados, para hacer referencia a todos aquellos que comienzan en la vida cristiana, que para Satanás no representan ningún problema. Todavía los tiene perfectamente controlados, no le causan ninguna preocupación, porque justamente han sido suyos hasta el momento de su decisión de fe, o de que Cristo los llamó, o de que se convirtieron al Señor, o de que nacieron de nuevo. Ahí hay un peligro, y es el proceso que de niños los llevará a jóvenes, en donde indudablemente el cristiano recién convertido va a ser severamente atacado. Y ese ataque lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 11, que yo les invito para que leamos de manera clara en el versículo 3 y 4. Dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís
otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí entonces en ese texto encontramos de dónde proviene el peligro y es Pablo quien nos lo comunica. Y ese peligro para el niño recién convertido a Cristo consiste en que van a venir algunos predicándole otro Jesús o haciendo que reciban otro espíritu que el Espíritu de Dios Santo, que es el que tú y yo recibimos en el momento de nuestra conversión. Y por supuesto, conduciéndonos a practicar, oír y aún a enseñar un evangelio diferente. Y por supuesto, hermano, que lo que nos muestra este peligro es que existe la posibilidad de que introduzcan en esas mentes de esos creyentes niños enseñanzas equivocadas que los desvíen del evangelio puro y que trastornen por completo su verdadera fidelidad a Cristo. Eso, por supuesto, es lo que la serpiente quiere también hacer hoy, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Y es que, amados, es indudable que Satanás se disfraza como ángel de luz para que los creyentes en sus mentes no solo conozcan, sino adoren a otro Jesús, y para que reciban otro espíritu diferente al Espíritu Santo, para luego por medio de esos mismos creyentes proclamar un evangelio diferente al único evangelio que tú y yo hoy, por la misericordia de Dios, sabemos que es el evangelio de la gracia. Así que el apóstol nos dijo que Satanás hace todo esto en las mentes de los creyentes. Uno por uno, Satanás convierte estas falsas enseñanzas en pensamientos y las implanta, las aloja en la mente del creyente. Y esas enseñanzas allí se vuelven fortalezas que obviamente les impiden conocer a Dios en la plenitud de la verdad, cuál es el deseo de Dios para ti y para mí. Así que es lamentable, amados, que hoy en día muy pocos creyentes reconozcan estas cosas. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que Satanás, disfrazado como ángel de luz, pone muy buenos pensamientos en la mente del hombre? Y es aquí donde debemos tener presente que el creyente recibe una vida nueva cuando viene a Cristo y un corazón nuevo, pero no una mente nueva, y voy a tratar de explicarlo a través del tema. Lo más lamentable es que muchos tienen un corazón nuevo, pero su cabeza, su entendimiento, su pensamiento sigue siendo viejo. El corazón de ellos puede estar lleno de amor, pero la cabeza, es decir, su mente, no tiene ningún discernimiento. Muchos de ellos pueden tener motivos puros, pero sus pensamientos no son muy claros en cuanto al misterio de Dios, en cuanto a la revelación de la palabra. La mente continúa llena de toda clase de mezclas, y por la falta de discernimiento espiritual, que es absolutamente crucial, indispensable para ti y para mí, para el desarrollo y el crecimiento, prácticamente se encuentra estancada. No dudo que muchos aman verdaderamente a los hijos de Dios, pero sus mentes, como niños y como carnales, todavía siguen siendo llenas de sus propios ideales, siguen manifestando sus propias opiniones y siguen trazándose metas personales que la mayoría de las veces
no son la perfecta voluntad de Dios para la vida de un creyente. Los pensamientos, amados, de muchos fieles hijos de Dios muchas veces son estrechos y llenos de prejuicios. Muchos también ya decidieron de antemano en qué es que consiste la verdad y se llenan de eso rechazando todo lo que no concuerde con su manera de pensar o de ver las cosas o su mente prejuiciosa. Y todo eso sucede debido a que su mente no es tan amplia como lo es su corazón. Sabemos que el corazón en la Biblia habla de la mente, pero habla también del alma y el espíritu. Y muchos hijos de Dios, lamentablemente, después de mucho tiempo de haber venido al Señor, no pueden nunca concebir un pensamiento espiritual verdaderamente centrado en la revelación del Espíritu. Aunque han escuchado muchas verdades y prédicas, les cuesta mucho recordarlas. Y si les cuesta recordarlas, también les cuesta mucho ponerlas en práctica. Y por supuesto, compartirlas con otros. Sin duda, hay muchos creyentes todavía en la carne, niños en Cristo, que han oído suficientemente la palabra, pero que carecen de fuerza para expresar lo que han escuchado. Muchos por años han recibido verdades, pero no pueden suplir la más mínima necesidad de los demás. Y muy triste es también que muchos de ellos se ufanan de ser personas llenas del Espíritu Santo. Todo esto, amados, sucede debido a que sus mentes no han sido renovadas totalmente. La mente del hombre causa más daño al hombre que su propio corazón, su propio espíritu, que lo que él es realmente en Cristo. Si los creyentes pudieran diferenciar entre el corazón nuevo que recibimos de Dios, porque en el nuevo nacimiento se nos asegura que hemos recibido un corazón nuevo, pero pudiéramos diferenciar ese corazón nuevo de la necesidad de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, sin duda, muchos no cometerían la equivocación de confiar en el hombre, y espero que aquí yo sea claro y ustedes me entiendan. Todos los creyentes debemos saber que en el hombre, así tenga mucha comunión íntima con Dios, y al mismo tiempo en su mente, sin darse cuenta, puede recibir sugerencias que no son absolutamente la verdad de la palabra del Señor, y pueden equivocarse. Pero la mayor equivocación la cometen los que ciegamente confían en ellos. Voy a explicarlo. Los creyentes deben saber que el hombre puede tener una comunión muy íntima con Dios y al mismo tiempo con su mente, pero fácilmente Satanás en la mente de cualquiera puede provocar errores de conducta, equivocación en sus palabras y aún en sus puntos de vista, por lo que leímos en el texto. Y aquí entonces hoy tú y yo debemos entender que aparte de la clara enseñanza de la Biblia, no hay ninguna palabra de hombre que sea digna de confianza, y me estoy incluyendo yo, por supuesto. No debemos vivir entonces por las palabras de ningún hombre, sino simplemente y apoyarnos en él porque quizá lo conocemos y sabemos de su trayectoria, lo admiremos, lo respetemos. Pero debemos saber, hermanos, que aunque las palabras y los hechos de una persona sean muy santos, sus pensamientos necesariamente
pueden no ser espirituales. No debemos observar sus palabras ni su comportamiento, aunque claro que eso es importante también en la vida de cualquier hombre que comparte el misterio de Dios. Pero no podemos hacerlo sin probar primero los espíritus, para ver si lo que nos enseñan o lo que nos comparten realmente proviene de Dios. Si creemos que lo que nos dice el obrero del Señor es la verdad de Dios, basándonos en su conducta, en su manera amable de ser, o tierna o amorosa, podríamos decir que haríamos entonces de sus palabras y de sus conductas nuestra norma, antes que la norma tuya y mía, que es la Biblia misma y lo que Dios dice realmente en su palabra. En la historia, amados, muchos hombres han propagado herejías. Y lo más tremendo es que frecuentemente eran hombres muy santos, muy apartados para Dios. Y todo eso sucede, amados, porque aunque sus corazones hayan sido renovados, sus mentes jamás lo fueron. Ciertamente, hermano, la vida es mucho más importante entonces que el conocimiento. Pero después de ser edificados en la vida de Dios, tú y yo no podemos descuidar el conocimiento que proceda de una mente renovada realmente. Y toda mente renovada siempre te hablará desde el Espíritu, las palabras del Espíritu y solamente lo que está escrito, interpretando y acomodando lo espiritual a lo espiritual, como ya hemos visto en temas anteriores. Así que los creyentes deben darse cuenta que tanto sus corazones como sus mentes deben estar renovadas. Si la mente no es renovada, la vida del creyente entonces no va a ser una vida equilibrada. Y a ese creyente le será casi imposible llevar a cabo una obra verdaderamente espiritual. Muchas enseñanzas que uno escucha en las redes y en televisión recalcan la vida espiritual del creyente, afirmando que en la vida tuya y la mía debe haber amor, paciencia, humildad, lo cual sin duda alguna es importante e insustituible. Debemos tenerlo. Sin embargo, no podemos pensar que eso basta para suplir todas nuestras necesidades. Son importantes, pero no lo incluyen todo. Porque es igualmente importante que la mente tuya y la mía se renueve de día en día, que tu mente y la mía sea plenamente renovada, ampliada en el entendimiento de las cosas de Dios y fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Esa obra, amados, perfecta de vida y libertad, solo, lo repito, puede darnos la revelación de la palabra del Señor, ungida y compartida bajo la dirección del Espíritu Santo, desechando toda interpretación humana, todo razonamiento de la carne, toda suposición o idea que nosotros queramos ponerle al asunto espiritual, pero que no proviene de la guía perfecta del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Muchos piensan que un creyente espiritual no debe tener mucho conocimiento. Es más, hermano, a mí me duele tantísimo ver la indiferencia que hay en multitud de hermanos preciosos en la fe acerca de la palabra. Algunos yo creo que piensan que mientras más ignorantes sean, es mejor. Pero excepto, hermano, por el hecho de que algún creyente se conduzca en su vida cotidiana mucho mejor que otro,
o que los demás, esos creyentes nunca van a ser útiles y a ellos no puede confiárseles ninguna obra espiritual para que representen la palabra de Dios con dignidad, con sabiduría, con inteligencia, con coherencia. Así que entonces, amados, lo que Dios desea de ti y de mí es que nuestra mente sea restaurada a la perfección que tenía cuando fue creada, a fin de que glorifiquemos a Dios, no solo en nuestra conducta, sino también con nuestra mente y por supuesto con nuestros espíritus. Incontables son los hijos de Dios que caen en la obstinación, en la estrechez, en la dureza y hasta son contaminados constantemente con herejías y cosas no bíblicas porque descuidan profundamente su mente. Como resultado, se ven privados de la gloria de Dios. Porque es indispensable, amados, que tú y yo entendamos que una vida plena, que vivir una vida plena en Cristo, requiere por completo de una mente totalmente renovada. El reino de Dios es por eso que carece de padres. Porque si el cristiano se queda niño o se queda joven, sus mentes jamás serán capaces de sobrellevar nada, ni de ser verdaderamente útiles en el reino. Olvidan que después de ser salvos, necesitan procurar una renovación plena, constante de sus mentes, diariamente escudriñando la verdad de la palabra, para que su obra no quede obstruida, para que no seamos creyentes a medias. Y todo esto, hermanos, basados en que Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. 12:2. Léelo conmigo allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos hemos empleado años en esta senda que nos conduce a la madurez. Pero lo hemos hecho, amados, basados en la necesidad que hemos visto en nosotros mismos de vivir renovando nuestro entendimiento día a día. Aquí no hay tregua, aquí no hay vacaciones, aquí no hay tiempo de descansar. Pues diariamente tú y yo vamos a tener necesidad de comprobar en nuestro diario caminar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y cuando la Biblia dice la buena voluntad de Dios es porque indudablemente debe haber una mala, que no es su perfecta voluntad. Porque la voluntad de Dios para ti y para mí, dice el apóstol, es agradable y perfecta. Y ese trazo de ese camino hacia la madurez únicamente nos lo puede brindar la palabra de Dios. Yo oro, amados, para que tú y yo, por supuesto, día a día nos enamoremos más y más de la Escritura. Tengamos más hambre y sed de conocer lo que la Escritura tiene para revelarnos en cuanto al misterio de Dios, porque el deseo y la voluntad de Dios es que tú y yo entendamos ese misterio, crezcamos en ese misterio y nos capacitemos en ese misterio para poderlo dar a conocer a otros
que indudablemente lo desconocen hasta el día de hoy. Así que, amados, tú y yo tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Como hijos de Dios, no podemos quedarnos alimentándonos de leche toda la vida, como ocurre en tantas iglesias kindergarten, donde solo alimentan niños y no hay un crecimiento espiritual genuino y real. Pero entender también que no nos podemos conformar con ser jóvenes y haber vencido al maligno, de lo cual la única forma de entender que Satanás está vencido es comprendiendo el misterio de Dios a través de la palabra. Es entendiendo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, demonio, señorío, príncipe o lo que sea sobre esta tierra, y viviéndolo. Y entendiendo, amados, que la posición de sentados con Cristo, para ti y para mí, es una posición de Padre. Y es una posición de sentado. Es decir, de descanso espiritual absoluto, mas no dejando de escudriñar la verdad, día a día alimentándonos con ella, para poder ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Vamos a orar, dándole gracias al Señor. Amado Padre, yo sé que todo esto no es sencillo de explicar, pero yo sé que mis hermanos que están en este proceso han crecido y lo manifiestan así en sus comentarios, en los mensajes que me envían, agradecidos porque sienten que su vida realmente está teniendo un propósito en Cristo. Y yo con todo cariño y humildad, Señor, te doy gracias por este privilegio de poder ir día a día educando el entendimiento de mis amados hermanos, de tu iglesia preciosa, la cual, como yo, juntos necesitamos llegar a la madurez. Más cuando hay una ausencia de padres tremenda en las comunidades cristianas de hoy. Gracias, Dios, por tu privilegio, o por el privilegio también que tú nos has dado de revelarte a nuestras vidas y de encontrar vasijas de barro capaces de entenderte, capaces de asimilar tu ciencia y tu sabiduría. Todo, por supuesto, en el nombre de mi Señor Jesucristo y bajo la unción y la dirección perfecta del Espíritu Santo que habita en nuestros espíritus y que renueva día a día nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Te invito a suscribirte al canal. Estamos creciendo cada día más. Llegamos a 7,600 hermanos suscritos. Pero de esos 7,600, que dicho que todos le dieran a la manito el like, porque eso nos ayuda a crecer más en YouTube. Y nos bendice, por supuesto, a cada uno de los que hacemos este trabajo para la gloria de Dios. Quiero agradecer a los hermanos que han tenido a bien enviar una ofrenda voluntaria a nuestro ministerio. Hoy, casualmente, un hermano amado desde Bogotá, Zipaquirá, ha enviado su ofrenda de amor voluntaria. Él sabe que no tiene ninguna obligación con nosotros. Pero muchas gracias a esos hermanos que en gratitud no solamente nos escriben dando gracias, sino que hacen un aporte económico voluntario para el crecimiento de este ministerio y para el sostenimiento, por supuesto, de este ministerio. No se olviden del WhatsApp. Aquí lo coloco en la parte inferior. Suscríbete al canal, entra en el WhatsApp, permíteme llegar a ti a través de este medio maravilloso con los temas escritos en PDF, contestar tus preguntas,
orar por ti, compartir, que ustedes oren también por mí, porque en este momento yo necesito también que ustedes oren mucho por este ministerio. Muchas gracias, amados, por su compañía. Muchas gracias, amados, por compartirnos con otros. Y gracias al Señor, que está renovando nuestros entendimientos, nuestra mente de día en día, a través de este conocimiento en el Espíritu. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo y hasta el próximo estudio bíblico o cápsula profética, como el Señor nos vaya guiando. Un abrazo para todos en este 2025 y gracias por su compañía.